Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias por acudir a esta convocatoria para esta rueda de prensa. Estamos aquí por dos motivos. El primero es para presentar a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se adiciona un inciso W a la fracción segunda del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reforman y adicionan los artículos 13, 27 y 77 bis y primero de la Ley General de Salud, y se reforma también y adiciona el artículo 50, fracción décima de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, y justamente que presentamos las y los diputados de Acción Nacional. Mire, lamentablemente en los últimos días hemos estado viendo, en las últimas semanas, la desgracia por la que están atravesando las niñas y niños con cáncer en este país, y que han sido los padres que están luchando desacreditados desde la conferencia matutina, han desacreditado su lucha, los han acusado de todo y este gobierno no ha sido capaz de ayudarles en nada. Si de verdad al gobierno federal de Morena le interesa la atención de las niñas y niños con cáncer y garantizan los medicamentos, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es muy importante entonces que desde la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, podamos garantizar que estas niñas y estos niños no sigan padeciendo el viacrucis que significa no tener medicamentos. Para nadie es desconocido de la falta de atención que hay en el sector salud, de la indiferencia y la indolencia, y que pareciera ser que de una u otra forma se aplica en el gobierno federal una política de exterminio porque piensan que no vale la pena invertir en la vida de las niñas y los niños con cáncer. Para nosotros es muy importante. El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años. Más de 5,000 nuevos casos de cáncer infantil se dan al año. Y la verdad es que tenemos en México más de 18,000, cerca de 23,000 para ser exactos, casos en tratamiento activo y en vigilancia. La verdad también es que es importante decir que está afectando un poco más a las niñas que a los niños, pero no deja de ser un grave problema. Cada 4 horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil. Las niñas y los niños con cáncer no son los enemigos del Estado mexicano, tampoco son los enemigos del gobierno, tampoco deben ser minimizados o comparados con casos que se atendieron en el pasado. Para nosotros es importante esta reforma constitucional y también a diversas leyes, porque queremos que estas niñas y estos niños no sigan padeciendo lo que tienen. Tampoco para nadie es desconocido lo que sucedió en días pasados sobre el robo de medicamentos, un robo de medicamentos que no tiene explicación. Hasta hoy, como ha sido costumbre de este gobierno, no encontramos ninguna explicación técnica, jurídica o legal de por qué no se cuidan los medicamentos para las niñas y los niños con cáncer. Junto con esta iniciativa, estamos presentando también un punto de acuerdo para que den explicaciones en esta Cámara de Diputados, en principio, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que presente a la opinión pública con detalle lo que sucedió hace más de una semana con el robo de estos medicamentos. Un segundo resolutivo para que se presente a la opinión pública por parte de la Secretaría de Salud todos los registros sanitarios de la empresa farmacéutica Novak Infancia S.A.de.C.B., que es exactamente el mecanismo que están usando para traer este medicamento. Un tercer resolutivo para que la Secretaría de la Función Pública, así como el Servicio de Administración Tributaria, hagan pública la información respecto de los permisos y la experiencia por lo que se ha permitido a esta empresa ser proveedora del sector salud, así como los permisos de importación de medicamentos oncológicos y los contratos de 36,000 piezas de diferentes fármacos contra el cáncer y su respectivo registro sanitario. Un cuarto resolutivo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social presente ya a la opinión pública los avances de la creación del padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico en las unidades del IMSS, así como el diseño y puesta en marcha de la plataforma pública y se transparente a fin de monitorear el otorgamiento oportuno en tiempo y forma de los tratamientos oncológicos que hoy no están presentes. Y por último, le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, que integre las carpetas de investigación e inicie las acciones contra quien resulte responsable del robo de los medicamentos en esta Ciudad de México.
Muchas gracias, diputada Adriana Dávila. Ahora hará uso de la palabra la diputada Ania Gómez Cárdenas. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Pues cuando creemos que la indolencia del gobierno de Morena no puede ser peor, el presidente logra nuevamente sorprendernos. Hoy, en su campañera matutina, el presidente anuncia que se invertirán 35,000 millones de pesos en la vacuna contra el COVID, una vacuna que no está 100% probada, que no tenemos certeza de que vaya a funcionar y que además es proveniente de China. Y además el presidente dice que este dinero se tomará de los fideicomisos que acaban de desaparecer. Me parece increíble que, siendo una de las causas principales de muerte en niñas y niños y adolescentes, el presidente prefiera invertir en una vacuna que no está aprobada antes que otra vez darle respuesta a los niños con cáncer. Tan solo en septiembre fallecieron 6 niños de cáncer en Nuevo León. Tan solo en septiembre, tan solo en Nuevo León. Fallecieron no porque ya tenía que ser así, sino porque no tuvieron acceso a un tratamiento de quimioterapia que les pudo haber permitido más años de vida, que les pudo haber permitido una calidad de vida. Por eso es que hoy estamos presentando esta iniciativa y queremos ser muy precisos. Esta iniciativa no solamente nace de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nace de la desesperación, del dolor, de la frustración que sienten hoy mamás y papás de estos niños que siguen padeciendo la indolencia, la indiferencia del gobierno de Morena. Quiero decirle y queremos decirle hoy a Morena, al presidente López Obrador y a todo su gabinete, que por cierto hoy desprecian a los ciudadanos una vez más, el Gabinete de Salud, quiero decirles que no les vamos a dejar fácil en esta ocasión el tema del presupuesto. En esta iniciativa se solicita reformar también la ley que tiene que ver con todo el tema del presupuesto, y hoy no se las vamos a dejar fácil, porque hoy esta exigencia no la estamos haciendo las diputadas o los diputados del PAN, la están haciendo los ciudadanos, la están haciendo madres y padres de familia que ya no soportan que el presidente López Obrador no sea capaz de entender, no sean capaces de tener empatía con el dolor de las niñas y los niños. No son votos, no, ellos no representan votos porque son niñas y niños, pero son el futuro de nuestro país. Y hoy vemos con tristeza que el gobierno de Morena no solo destruye las instituciones, no solo desapareció los fideicomisos, no solo no ataca la corrupción, sino que la incrementa y la solapa, sino que además hoy el gobierno de Morena y su presidente Andrés Manuel López Obrador están asesinando a las niñas y a los niños de nuestro país, están acabando con el futuro de México. Gracias. Muchas gracias a la diputada Ania Gómez Cárdenas. La diputada Cecilia Patrón Lavía dará uso de la palabra. Buenos días. Lamentamos profundamente, una vez más, el desprecio de los funcionarios de salud, del secretario de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, que hoy deberían venir a darle la cara, no a los diputados, que no se confundan, a los ciudadanos, a esos padres de familia que están sufriendo porque sus hijos están enfermos y no tienen soluciones. Para los miles de mexicanos que nos preguntamos dónde están esas medicinas que se robaron. Para las miles de personas que quieren saber dónde está ese recurso, ¿verdad?, que se prometió de los más de 1,000 millones de pesos para gastos catastróficos que hoy no se están utilizando para esas enfermedades. No, hoy no plantaron a la Cámara de Diputados, hoy plantaron a millones de mexicanos que quieren respuestas claras ante la problemática que estamos viviendo en salud. Hoy plantaron a las más de 85,000 familias que han perdido a alguien por COVID. Hoy plantaron a los padres de familia que en un rato más se van a estar en el monumento a la revolución de los niños con cáncer. A ellos plantaron hoy y lamentamos mucho que hoy se dé en este día en el que esperábamos todos tener la oportunidad
de hacerles tantas dudas y preguntas que lanzamos a las diputadas y los diputados de Acción Nacional para preguntarles a los mexicanos qué querían preguntarles a sus autoridades de salud. Y hoy hemos perdido la oportunidad de poder preguntárselos, pero también creo que ellos han perdido la oportunidad de defender a los mexicanos que más lo necesitan. Pero aquí seguiremos luchando por los niños con cáncer, por las personas con problemas cardíacos, con las personas que tienen problemas de muchos tipos que hoy están viviendo y padeciendo de salud porque no hay los medicamentos. Seremos esa voz y verdaderamente lamentamos que hayan plantado a los ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Cecilia Patrón Laviada. Hará uso de la palabra la diputada Marta Romo. Adelante, por favor, diputada. Gracias. Hoy, los diputados y diputadas de Acción Nacional estamos muy molestos por el plantón que nuevamente recibimos, muy molestos por nuevamente recibir un desaire de gobierno federal, pero sobre todo con una molestia que representa a los miles de mexicanos que hoy están llorando a uno de sus familiares por la pérdida no solamente de COVID, sino de muchas enfermedades como cáncer, como lupus, como terapia intensiva neonatal, como las enfermedades mentales, entre ellas, por citar alguna, la depresión, y que muchos ciudadanos perdieron la vida y pudo haber sido un dolor evitable. Hoy estamos aquí esperándolos para que nos rindan cuentas, no a nosotros, sino a los ciudadanos que estaban esperando respuestas el día de hoy. Estamos aquí esperándolos y vamos a seguir cuestionándoles desde cada una de las trincheras. Invitar a la prensa, invitar a los ciudadanos a que se sumen al reclamo, porque no estamos dispuestos a seguir ni un día más sin respuestas, ni un día más sin tratamientos para nuestros niños con cáncer, para nuestros adultos también que están padeciendo la falta de medicamentos con robos simulados, y sin duda alguna necesitamos respuestas el día de hoy sin posponer ni un día más. Invitarlos también a la prensa que le den seguimiento a las iniciativas que hoy el Partido Acción Nacional pone sobre la mesa para poder garantizar una vez más que el derecho a la salud no quede solamente en un bonito discurso, sino que sea una realidad y que sea algo que podamos palpar los mexicanos. Diputada Ángeles Ayala, hará uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya no quiero extender más esta rueda de prensa, pero sí, como legisladora y como madre de un hijo que perdió la vida en la batalla con cáncer, este mensaje va para dos personas, para las y los mexicanos. La silla presidencial está vacía, no tenemos presidente, lamentablemente. Tenemos un presidente a capricho y a modo que hace nada más lo que a él le place, lo que él quiere, en la forma como él quiere, y cuenta y comparte espacios con la gente que él únicamente quiere, a la que le da órdenes y no consenso. El otro mensaje va para la primera dama. Le solicitaría a la primera dama que en lugar de estar en Roma con el Papa, llevando una carta donde se pide que se le pida disculpas a las y a los mexicanos por la conquista que pasó hace miles de años, mejor se dé unas vueltas por los hospitales. Primera dama, no se trata de que usted sepa de medicina, de medicamentos, no es ni enfermera, no estudio eso. Se trata que como madre y la parte humana comparta los espacios donde madres y padres familiares están llorando y sufriendo por la pérdida de sus hijos, por la falta de tratamientos, por la falta de medicamentos. Les pedimos, y se lo pido a nombre personal, pónganse a trabajar por todas y todos los mexicanos. Cumpla su promesa de campaña, por el bien de México, primero los pobres y los que más necesitan. No se siga equivocando, señor presidente. Aquí está, y esta es la Casa del Pueblo, aquí es donde se rinden cuentas, aquí estamos presentes las legisladoras, las madres, las hermanas, las hijas, los padres, que sabemos escuchar a todos y a todos los mexicanos. Y si usted tiene a bien y quiere llevar a este país por buen rumbo, que no se ve por dónde, atienda al llamado de todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Ángeles Ayala Díaz. Ahora el compañero reportero Rubén Feital hará uso de la palabra. Hola, buenos días, diputada. ¿Qué argumentos les dieron para la cancelación o más bien la comparecencia que había hoy programada
que se pospuso, ¿cuál fue el argumento que les dieron en la Junta de Coordinación Política? Y la otra, Morena adelantó que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Salud a fin de tener acceso a los recursos del Fondo de Salud y Bienestar. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto cuando se suba esta iniciativa al Pleno? Gracias. Primero, el argumento es el mismo que sucedió con la Secretaría de Gobernación, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo que sobrepasa, me parece, los mínimos, ni siquiera, no solo éticos, sino los mínimos de transparencia y rendición de cuentas en un ejercicio de control parlamentario que hoy tendría que darse en esta Cámara de Diputados, en donde hay más preguntas que explicaciones. Explicaciones tenemos prácticamente nulas y es verdaderamente vergonzoso. Por supuesto que la bancada de Acción Nacional está preparada para aguantar como sea, y si hay que tomar la tribuna lo haremos y de una vez lo advertimos, porque no permitiremos siquiera que quieran seguir tocando un fondo de gastos catastróficos, que como su nombre lo dice, son asuntos catastróficos. ¿Saben por qué son catastróficos? Porque las familias que padecen cáncer, y digo padecen porque no solo las niñas, los niños, las mujeres que están padeciendo cáncer sufren, las familias completas terminan en la catástrofe, se gastan su patrimonio, se gastan sus casas, las tienen que vender, venden todo lo que a su alcance está para poder acceder a esos fondos. Tan solo en el 2018 se habían atendido más de 1,600 casos de cáncer de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, y en el 2019 tuvieron la desvergüenza de solo atender 22, de más de 18,000 niños que hoy están pidiendo a gritos ayuda. Así es que para nosotros esta iniciativa es un intento más de querer tener dinero para un proceso electoral por el que está más preocupado el presidente de la República que por la atención de la política pública que implica salvar vidas. A la Acción Nacional nos importan todas las vidas. En el PAN defendemos todas las vidas, desde aquellas que están por nacer hasta aquellas que están en riesgo por la falta de medicamento. Y eso me parece que es fundamental. No podemos permitir que haya una iniciativa de esa naturaleza que pretende eliminar los recursos de personas que están en completa vulnerabilidad y a merced de la decisión de un solo hombre. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás. Buen día, diputadas. Hola, Preguntarte, Adriana, si el PAN está haciendo algún tipo de negociación en el Senado de la República precisamente para evitar la aprobación de la desaparición de estos fideicomisos, sobre todo los que son vitales como este del fondo catastrófico, aunque vayan a hacer una nueva ley, como dice el Morena, y también en torno a la explicación que debiera dar el secretario de Salud, o en su caso el subsecretario López-Gatell, en torno a este robo que se hizo de medicamentos. Se dice que casualmente, es una versión que hay, que al día siguiente, que se da a conocer de que habían robado 38,000 dosis, que no es cualquier cosa, se iba a reunir Juan Ferrer con las madres y los padres de niños con cáncer, y en una de las noticias que les iba a dar era pues que no había suficientes medicamentos para atender a estas enfermedades. Entonces, dice, casualmente les roban y 4 días después se conoce que les habían robado al laboratorio, aunque dice López-Gatell que si no estaba asegurado el medicamento, de todos modos el laboratorio tiene que cumplir en tiempo y forma, pero que no va a haber desabasto. Pero te digo que una de las noticias que le iba a dar Juan Ferrer a los padres de familia era precisamente que no había suficiente medicamento para atender a los niños. Sobre la primera pregunta, debo decirte que más que una negociación, las y los senadores de Acción Nacional están haciendo todo lo posible, lo que está a su alcance para defender con argumentos técnicos, legales, jurídicos y por supuesto con los distintos grupos sociales que se han estado manifestando para lo que significó la desaparición de los fideicomisos ya aprobado en la Cámara de Diputados y que hoy esa batalla está dándose en el Senado de la República. Pero lamentablemente tenemos personas con una ceguera terrible, con una sordera terrible, pero eso sí, con una boca demasiado larga. Usan la boca para hablar todos los días en la mañanera, para decir cosas que no están sucediendo. Y eso es verdaderamente terrible. Por supuesto, quiero ser muy clara, estos adjetivos que pongo, los pongo para el contexto, no para las personas. Y respecto del tema de los medicamentos, es increíble que se roben más de 35,000 unidades y que se reporten prácticamente una semana después.
forma parte desde nuestro punto de vista, y eso lo digo casi a título personal, de una estrategia para seguir negándose a atender a personas que están en extrema vulnerabilidad. Es decir, no es posible que no tengamos claridad de cómo viene este proceso de importación de los medicamentos, qué está sucediendo con Novak Infancia SADCB, bajo qué mecanismos se está haciendo estas compras. Ustedes saben lo que ha sucedido con el tema de los desabasto. He escuchado durante mucho tiempo lo que dice López-Gatell y lo que dice el propio presidente. Hoy mismo el presidente dice, es mentira, es un ardid de nuestros adversarios. Para empezar, el presidente no tiene adversarios, que no se equivoque. El presidente tiene gobernados y a esos gobernados tiene que responderles. Los adversarios están en los partidos políticos. Él no tiene adversarios, él tiene gobernados que no está atendiendo y se la pasa diciendo que no hay desabasto, que estamos mintiendo. Por Dios, 22 casos se atendieron en el 2019. En este momento todas y todos los niños con cáncer están desesperados pidiéndole al presidente una atención y los padres están siendo no solo ignorados, también están siendo atacados desde el púlpito presidencial. Y cuando a un padre se le ataca, imagínense lo que significa para ellos luchar con la enfermedad y todavía luchar contra su gobierno que tendría que protegerlos. Esto me parece que es no solo grave, es la muestra de la irresponsabilidad más grande que tenemos como gobierno o desgobierno. No sé cómo llamarle. Para nosotros es muy importante, Margarita, y justo por eso estamos pidiendo que la Fiscalía General de la República traiga este caso. La Fiscalía General tiene que dar, porque se trata de un asunto de salud que además, debo decir, se han jactado de plantear como un asunto constitucional establecido. Bueno, pues entonces, que ahora respondan y que la Secretaría de la Función Pública, digo, ya que no quiere investigar sobre las casas del matrimonio que encabeza, pues que investigue sobre este tema. No es posible que no haya un solo pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública. No es posible que no haya un solo pronunciamiento de nadie y una semana después se denuncie. No pueden seguir engañando a las mexicanas y a los mexicanos. Y no es un tema de popularidad. Y sabemos que vendrá una andanada de redes para decir, ¿y qué pasó en el pasado? Ahí está la Fiscalía, que organicen, que revisen, que castiguen, pero que castiguen también lo que hoy está sucediendo, que es mucho más grave de lo que ellos están queriendo ocultar. Necesitamos también que la COFEPRIS actúe. No pueden estar bajo el argumento de que es un asunto a carácter político. Se la han pasado con los pretextos 2 años. Este es un gobierno de pretextos. Este es un desgobierno de pretextos. Tienen que atender estos temas, no por nosotros, no por la oposición. Tienen que atenderlo porque cada vez que ellos dejan de hacerlo, muere un niño o una niña. Cada vez que dejan de hacerlo, muere una mujer con cáncer. Cada vez que dejan de hacerlo, están perdiéndose vidas humanas. A nosotros nos importan todas las vidas, desde la concepción, pero también nos importan estas, porque estas son justamente el dolor evitable del que habla Carlos Castillo Peraza, el dolor evitable que se puede hacer para proveer de medicamentos a niñas y niños. No pueden estar luchando los padres contra su gobierno. Hay que dar el dato, el 20%. Adelante, diputada. Diputada, adelante. Adelante, Ceci. Tenemos que dar un dato de lo que dice de que se pueden, Cecilia Patrón, de que se pueden salvar vidas. En países desarrollados, el 80% de los niños con cáncer se salvan. En países como México, el 20%. O sea que sí se puede. Creo que eso es muy importante y va a colación a lo que dice Adri. Sí se puede. Y esa es una lucha que tenemos que dar todos porque somos padres, porque somos madres y sabemos el dolor que esto genera.